Bueno, saludo con mucho gusto a Cristian Nader, analista internacional, y te doy las gracias que nos acompañes esta noche en Contexto. Cristian, gracias, buenas noches. No, gracias a ti, Rubén. Muy buenas noches a todos. ¿Cuál es tu impresión a lo largo de esta jornada del discurso? Que hubo partes muy importantes, sobre todo el tema de la pobreza, en fin. Pero ¿qué opinas tú, pues, del discurso y de esta presencia en el Consejo de Seguridad, del cual México no es miembro permanente, correcto, ¿no? Sí, así es. Bueno, se manejaron muchísimos temas y curiosamente en poco tiempo que duró el discurso de AMLO no fue tan kilométrico como otros que acostumbra en suelo nacional, y también es muy congruente con respecto a la labor y a las palabras que ha dicho desde que asumió la presidencia hace unos años. Bueno, en primer lugar, es importante remarcar una cosa. Hay un momento en el discurso de AMLO que menciona que este plan para paliar, porque no es para, a ver, hay que también remarcar una cosa. La corrupción es parte es digamos, un síntoma más. El fondo del problema no es como tal la corrupción, tenemos que agregar la violencia, la desigualdad, etcétera. Como tal es un problema sistémico. Sin embargo, hay un momento muy curioso en el que López Obrador dice que este plan que él propone al mundo entero no atentan contra la seguridad nacional de ningún estado, porque no es precisamente hablar de una invasión, armas, etcétera. Sin embargo, ahí yo discrepo. Concretamente, hay superpotencias, señalando concretamente a Estados Unidos, cuya supremacía planetaria se debe precisamente a fomentar la corrupción, tanto internamente en la plutocracia estadounidense como a nivel planetario, entre las élites que sostiene Estados Unidos en todas las naciones. Entonces yo creo que sí atentan contra la seguridad nacional de un país concreto, que basa su poderío en un sistema que es corrupto por naturaleza y corruptor también por naturaleza, ¿no? Entonces creo que fue muy inteligente López Obrador al no ir, digamos, más allá ideológicamente, públicamente, citando el problema de la corrupción. Vaya, incluso citó uno de los padres del liberalismo económico, como es Adam Smith. Pero también hay que entender que los alcances de López Obrador no pueden ir más allá ideológicamente hablando, porque él llega, de hecho, al poder a través de las instituciones que están vinculadas al mismo capitalismo, y ese es un problema, ¿no? También entender que los millonarios cuyas fortunas ya son prácticamente exorbitantes no van a precisamente abrir las manos para entregar su riqueza, lo mismo que estados y las grandes multinacionales, ¿no? Tienen que ser medidas, prácticamente cada gobierno obligarlos, pero ¿qué ocurre cuando esos gobiernos son precisamente controlados por las mismas multinacionales? Citando el caso de Estados Unidos, ¿no? Que hay cabilderos y lobbies de todo tipo gobernando un país que prácticamente lo privado y lo público prácticamente están fusionados, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, es interesante que haya hecho López Obrador este discurso en esta plataforma. Sin embargo, también entender que sus alcances van a ser muy difíciles de aplicar. Fíjate, me gustaría compartir contigo y con la audiencia un fragmento que evidentemente a mí me parece muy importante para su análisis, porque luego hay cosas en los discursos que pasan así como que de largo y merecen cierta reflexión. Hubo un momento en que el presidente López Obrador dijo que se sentía muy orgulloso de estar con los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y dijo: consejo que es lo más parecido a un gobierno mundial. Te invito a escucharlo. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Es lo más parecido a un gobierno mundial. O sea, no es la primera vez, Cristian, que el presidente alude a la idea de un gobierno mundial. Voy a compartir un tuit del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, que recibe en Tabasco a Jeremy Corbyn. ¿Te molesto si lo ponemos en pantalla, mi estimado Ricardo? Aquí está.
Y en este tuit del presidente dice: encuentro en Tabasco, Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, hablamos de un gobierno mundial justo y fraterno. Abajo verás que yo respondí y pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué significa un gobierno mundial? Bueno, ahora lo ha dicho el día de hoy en la Organización de las Naciones Unidas, en un terreno que donó para las Naciones Unidas el señor Rockefeller, que además el señor Rockefeller hablaba de la necesidad de un gobierno mundial. ¿Qué opinas? Sí. Creo que lo dice, vaya, metafóricamente, no justamente como un Estado omnipotente supranacional, que incluso dentro de ese mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay demasiados antagonismos. Los 5 miembros permanentes, 2 de ellos están en franca oposición frente a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, llámese por supuesto Rusia y la Federación Rusa y la República Popular de China. Pero creo que también, de hecho, se contradice esa parte del discurso en algo, porque dice López Obrador, hay que reformar Naciones Unidas, que por primera vez se preocupen por la pobreza, que yo sí lo considero, y creo que muchos, un problema de seguridad nacional. No tanto porque atente contra gobiernos que basan su poderío en la desigualdad, sino precisamente porque millones de personas en todo el planeta están sufriendo las consecuencias de un sistema inhumano tal cual, ¿no? Y lo repito, la corrupción es el problema principal. Esto es sistémico, porque también tenemos la violencia, la desigualdad, el extractivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, para reformar a Naciones Unidas es justamente eso, que ningún Estado pueda tener un peso sobre otro, ya sea por su gigantismo militar, económico, etcétera. Y ese es el gran problema, la gran crítica que se le ha hecho a Naciones Unidas desde la posguerra, que Naciones Unidas tiene que salir de Estados Unidos, porque precisamente el gran riesgo es que Estados Unidos, la superpotencia dominante, utilice la Asamblea Nacional, la Asamblea Internacional o el Consejo de Seguridad para argumentar el dominio geopolítico de todo el planeta y crear precisamente eso, un Estado supranacional, en teoría, porque estaría gobernado por Estados Unidos. Ahora bien, en torno a esta idea de Estado supranacional, lo primordial es eso, que estén en plena igualdad todos los estados, que precisamente el poder de veto, vaya, a través de Estados Unidos no se puede ejercer, pero también hay que reconocer algo. Incluso la ONU ha sido incapaz de detener la furia de Estados Unidos. Recordemos el caso de Irak, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Pues absolutamente nada, ¿no? Creo que lo primordial es, obviamente, que sea un espacio de igualdad para todas las naciones, no nada más para las superpotencias. Y en segundo lugar, que salga de Estados Unidos. Es intolerable. Oye. Dime. No, perdón. ¿Es intolerable qué? Que en pleno 2021 todavía Estados Unidos se ostente como el centro planetario cultural y geopolítico, cuando la decadencia estadounidense, cuestiones económicas, políticas e influencia cultural, pues va en picada. De hecho, es interesante el momento en que se vive, porque en estas crisis precisamente económicas, sistémicas, no es cuando se tiene que reformar el capitalismo, es cuando precisamente se tiene que enfrentar. Ese para mí es el mayor de los problemas. Más allá de esto, la gente se está fijando tanto en el discurso, no se fija en la profundidad del discurso, en los alcances que podría tener. Pero obviamente López Obrador no va a llegar con una bandera pues prácticamente revolucionario. Él es un reformista desde adentro del mismo sistema. No piensa atentar contra que para mí es el epicentro de la desigualdad, de la corrupción y de la violencia. Claro, me gusta muchísimo eso de que despierte de su letargo, en fin, me parece estupendo. Pero sí, es muy interesante. Muy interesante, te invito a recordar cómo veía, por ejemplo, Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, cómo veía él al Consejo de Seguridad. Lo dijo en muchísimos audios, pero aquí el equipo de producción buscamos uno en el cual se refiere a estos miembros permanentes como los principales depredadores del planeta, los principales vendedores de armas, los principales promotores de guerras. Entonces, como que un gobierno muy parecido al gobierno mundial, cuidado, ¿no? A ver, porque tendrían que reformarse. Te lo voy a presentar, lo vamos a compartir y regreso con Cristian Ader. Que son bastante hipócritas los llamados a la paz cuando provienen de los países dedicados a la guerra. Los 5 países que manejan el mundo hoy por hoy son los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. Y esos 5 países todopoderosos, que mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro, son los 5 países que son los que velan por la paz
y también los principales productores de armas. Entonces, cuando uno escucha discursos fervorosos por la paz, tiene que escucharlos con cierta desconfianza, porque suelen ser pronunciados por los mercaderes de la guerra. Pues no sé cómo la veas. Yo de hecho sé que voy a ser fusilado, pero yo de hecho me acerco a la idea de que ya existe un gobierno mundial y es un gobierno mundial privado, de los que se creen los amos del mundo. ¿O no, Cristian? ¿O estoy medio...? No, totalmente de acuerdo. Vaya, este gesto de que las grandes multinacionales y los grandes magnates, por decir algunos, Elon Musk, Jeff Bezos, el sultán de Brunei, etcétera, etcétera, dan 4% de su fortuna, pues, es prácticamente simbólico, ¿no? Tiene que haber una redistribución precisamente de la riqueza y al mismo tiempo ver quién genera esa riqueza, porque la gente que genera esa riqueza no tiene el poder en sus manos de guiar su propio destino. Ahora, en torno a esto también hay que entender que dentro de esa estructura de poderío y de desigualdad global hay varios pilares. Uno de ellos, por supuesto, es la corrupción, pero además de eso está la violencia y además de esto está pues la desigualdad. Y estamos hablando de un sistema que es el dominante a nivel planetario que sustenta en todos estos pilares. Ok, puedes derribar uno, sin embargo, rápidamente se puede reestructurar. Y ese es el gran problema. Si no vas a la enfermedad como tal, si no vas al meollo del asunto, que es el mismo capitalismo, y lo voy a extender al mismo imperialismo, pues prácticamente esto no va a terminar. Estos juegos simbólicos, esta filantropía que es totalmente falta, pues se le aplica, ya mencionaste a Rockefeller, a Ford, a Carnegie desde hace 100 años. ¿Y de qué ha servido? Absolutamente nada. Siguen precisamente replicándose estas fortunas a través de nuevos mecanismos, porque prácticamente, como tú lo mencionas, los estados nacionales han pasado una nueva faceta en que tal cual el Estado como tal no tiene ningún poder. Son las multinacionales que están atrás y precisamente Estados Unidos se sostiene eso. Farmacéuticas, fabricantes de armas, agroindustriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que atacar el medio del problema. Pero el gran problema precisamente, vaya, es que Estados Unidos sigue controlando esto. ¿Y dónde están Naciones Unidas? Y realmente las Naciones Unidas puede soltar recomendaciones, pero pues Estados Unidos ha demostrado que pues, nadie los puede controlar y tenemos múltiples casos tanto de Estados Unidos y de sus potencias subordinadas. ¿Qué está pasando en Palestina? ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Quién puede frenar a los agresores de naciones? Absolutamente nadie. O Naciones Unidas es un organismo inútil siempre y cuando esté maniatado pues, por el dominio geopolítico estadounidense y de sus subordinados a nivel planetario. Y precisamente la corrupción es uno de los motores, junto con muchos otros, que alimentan precisamente las grandes problemáticas a nivel mundial, porque también recordemos, no nada más es un sistema genocida, también es un sistema ecocida, y viene también estas ideas de reformismo dentro del mismo sistema. El sistema no se va a pintar de verde, el sistema no va a cambiar, porque tiene, además de destruir a seres humanos, también destruye la naturaleza. Ese es el gran problema. No se le pueden dar aspirinas al mismo sistema, hay que acabar con él, tal cual. Absolutamente, pero se ve difícil. Mencionabas lo del tema de Irak. Bueno, personalmente tuve la experiencia de que a través de un inspector de Naciones Unidas de los Estados Unidos, ético, honrado, Scott Reeder, que demostró que no había tales armas de destrucción masiva, pues yo recibí tremenda información de él, y decir eso en los medios de comunicación, pues olvídate, en ese entonces era... pues te mandaban fusilar prácticamente, te mandaban crucificar. Las Naciones Unidas se las han pasado por el arco del triunfo. En los pregunta es Colin Powell, en el mismo Consejo de Seguridad. Exacto. Llevó su frasquito de Anthrax haciendo un show que nadie le creyó. ¿Quién pudo frenar a Estados Unidos? Absolutamente nadie. Pues eso, o sea, sería fantástico, ¿no? Que despertara de su letargo. Utilizó la palabra letargo el presidente. Yo creo que más bien no se autogobierna la Organización de Naciones Unidas. ¿Estás de acuerdo? No se autogobierna. Y además de esto, a la par, paralelamente a lo que está diciendo López Obrador y muchos otros, Antonio Guterres también lo dijo, ¿no? También suenan en las redes sociales, en la academia, teóricos del mismo sistema que afirman que los estados nacionales están rebasados, que la paz de Westfalia ha quedado atrás. Ahora hay que hacer que las mismas multinacionales tengan digamos, los mismos derechos que los estados. Y eso es lo más peligroso, porque realmente incluso hay pues, grandes multinacionales, grandes corporaciones que tienen un mayor
las ganancias son mayores que productos internos brutos de múltiples países. ¿Qué puedes hacer para frenarlos ellos? Ya no son estados, son multinacionales con ejércitos privados a veces. Cristian Ader, te agradezco muchísimo que te sumaras a la reflexión, que a su vez son herramientas para que la gente arme su propio rompecabezas y tenga elementos distintos y pueda tener una opinión informada de acuerdo a sus convicciones. Te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches. Bueno, pues ya nos